Hola a todos, bienvenidos al podcast Tu casa es una extensión de ti. Yo soy Clara, interiorista de Estudio Estilo. Yo vengo a hablaros sobre halls, entradas y pasillos con el objetivo de daros tips, ideas y compartir mi experiencia a la hora de diseñar estos espacios. Lo primero que vemos cuando entramos en una casa es un hall o recibidor. Estos espacios son no solamente la puerta de entrada a la vivienda, con lo que eso conlleva, sino que además suponen unos espacios que necesitan estar organizados con unos elementos a la vista para que el día a día sea funcional, y también tiene que tener algo de belleza, algo que invite a nosotros y a cualquier persona a entrar en esa vivienda. Para mí los recibidores o halls, que también llamados de esa manera, suponen el resumen de lo que será tu vivienda. Por tanto, considero que estos espacios tienen que tener una serie de cosas súper importantes para que sean interesantes, para que sea apetecible entrar en ellos y para que sean organizados y funcionales. No sé qué hace mi perro. Está bajando por detrás de un cubo. ¿Puedes parar? Viola la cámara. Tostón. Viola. Hola, soy Coco. Y estoy un poquito loco. ¿Me vas a dejar hacer por favor el vídeo, por favor? ¿Me vas a dejar? En primer lugar, para que un hall o recibidor sea funcional, sea práctico y tenga todo lo indispensable para que sea un espacio bello, funcional, atractivo, que sea lo que os he dicho, el resumen de lo que será tu casa, tiene que tener una serie de cosas. En primer lugar, tiene que tener algo donde poder dejar las cosas, un lugar donde podamos dejar nuestras llaves, el monedero, cartas, los zapatos de los niños, nuestros zapatos, los abrigos. Entonces, un recibidor tiene que poder tener estas características. Ahora, dependiendo de cómo sea tu casa, podremos crear un recibidor, digamos, con un banco, un zapatero, un mueble recibidor, un armario, o a lo mejor tenemos que hacer un mix de varias cosas hasta conseguir tener cubiertas estas necesidades. Por ejemplo, he hecho proyectos en donde hemos podido recrear pues todos estos conceptos de una manera obviamente adaptada al espacio, pero hemos podido incluir nuestro banco zapatero con un asiento para poder sentarse, hemos podido incluir una zona de poder colgar los abrigos y hemos podido también colocar un pequeño mueble volado para dejar las llaves, como es el caso del proyecto Prosperidad, que ya conoceréis. Pero existen otros proyectos donde no hemos podido colocar un banco, pero sí un puff. Al final sigue siendo un asiento, a lo mejor no tan a medida y tan cuco, pero un puff nos va a hacer la misma función para calzarnos y descalzarnos cuando salimos o entramos de casa. En otros proyectos hemos podido en cambio recrear todo un conjunto, incluyendo un armario con puerta, una zona de apoyo y un puff. Pero lo importante es que tengas todos estos factores cubiertos, porque en el día a día poder dejar las llaves, coger las llaves, la cartera, dejar los abrigos, el bolso, sentarse para poner estos zapatos o descalzarse es algo que veo siempre en todos los proyectos y veo que es algo interesante. Si no puedes cubrir todas estas cosas, por lo menos ten en cuenta que vas a necesitar una pequeña banda donde dejar llaves, etcétera, y una pequeña cesta, aunque sea de mimbre, para poder dejar los zapatos y tener todo organizado. Otra de las cosas que considero indispensables en una entrada, en un hall, es un espejo. Pensad que cuando nos vamos a ir de casa nos gusta mirarnos por última vez en el espejo para ver pues cómo nos vamos de casa, para ver si estamos correctamente peinados, etcétera. Pero aparte, un espejo también hace amplitud en lo que es un recibidor, que normalmente suelen ser pequeños y no suelen ser muy luminosos. Entonces, un recibidor con un espejo, como digo, nos permite no solo mirarnos, sino también ampliar el espacio. Y si este espejo es de cuerpo entero, mejor que mejor, porque vas a poder ver el outfit entero antes de salir de tu casa. En tercer lugar, considero indispensable tener un armario. Como os he comentado, si no puedes tener un armario donde dejar los abrigos y que tenga puertas, que sería lo ideal, por lo menos tener un perchero donde colgar los abrigos más indispensables del día a día.
Pensad que un perchero no va a poder tener la capacidad ni el aguante para tener un montón de abrigos, y sobre todo en épocas estacionales como es el invierno va a ser muy complicado, pero por lo menos poder dejar el abrigo temporalmente cuando llegamos, o el bolso o las mochilas, es algo muy importante. En el caso de que tu casa sea más amplia, lo cual considero que si es tu caso, enhorabuena, vas a poder crear un armario donde poder dejar los abrigos tanto tuyos, de tus hijos como de tus invitados, o incluso puedes hacer un armario que tenga los espacios compartimentados para los niños o para vosotros, porque esto va a hacer que sea todo mucho más organizado. Incluso puedes hacer dentro de cada casillero un hueco para dejar los deberes, las mochilas, los zapatos de cada persona de la casa. Si es tu caso, te aconsejo que vayas a por ello, porque te va a ser súper cómodo en el día a día tener todo organizado por personas y por necesidades. Y ahora vamos a hablar sobre la iluminación en entradas. Me gusta normalmente compartir esta información adaptándolo incluso a los pasillos, porque normalmente tenemos un hall recibidor y un pasillo que nos distribuye a las diferentes estancias, pero vamos primero a focalizarnos en lo que es el hall. Normalmente en cualquier hall de cualquier casa vas a ver una luz cenital, el típico foco downlight o el típico foco o lámpara tipo aplique de techo, que es el que va a dar luz a todo el espacio que compone el hall, pero al mismo tiempo va a generar que el espacio tenga muchas más sombras y que el espacio se vea mucho más pequeño de lo que realmente es. Digamos que una manera de iluminar correctamente un hall sería iluminando desde arriba, lógicamente, pero en vez de crear un único punto de luz, haría como más puntos de luz, o haría un foseado, ya sea en una bandeja decorativa o en un foseado incluido en el techo. Si no te quieres gastar dinero y no quieres tirar el techo y volverlo a hacer, te recomiendo usar una cornisa decorativa e incluir ahí el LED para que, digamos, se ilumine el techo desde arriba, creando una iluminación mucho más amplia que si colocamos un único foco central en lo que es la estancia. Otra manera de iluminar el hall, lo cual también puede ser interesante, es mediante LEDs encastrados en paredes, mediante apliques o mediante iluminación en el zócalo. Pero yo creo que más que iluminar el zócalo, que es algo que veremos en el apartado de pasillos y que sí que es muy importante porque nos va a marcar el camino hacia las habitaciones, veo mucho más interesante iluminar zona, digamos, de paredes, porque nos va a iluminar mucho mejor nuestra vestimenta y nuestra cara. Ya veremos si en tu espacio en concreto necesitas iluminar las paredes a nivel de apliques, o con una iluminación más moderna, o con, digamos, una lámpara apoyada sobre el buffet o sobre la zona del zapatero. Tenemos que ver exactamente el espacio que tienes tú en tu casa para adaptar la iluminación, pero considero que es importante tener una buena iluminación en la zona, digamos, superior, y obviamente esa luz va cayendo hacia abajo para poder vernos guapos antes de salir de casa. Lo siguiente que quería comentaros es los halls y pasillos normalmente están unidos, digamos, enteros, es decir, tenemos el mismo hall, luego se transforma en un pasillo, pero existen ocasiones en donde tenemos el hall delimitado por paredes y puertas y luego tenemos el pasillo. Por lo menos eso es lo que ocurre en casas que no son muy grandes, y aquí en España es lo que solemos encontrar. Entonces, ¿qué es lo que solemos hacer en el estudio y lo que suelo ver que los clientes piden más? Es eliminar esa barrera que nos comunica el hall con el pasillo y que todo sea un único pasillo, una única entrada, un único espacio para luego distribuirlo por las estancias. Si lo unimos, lo bueno es que vamos a poder tener un espacio mucho más amplio, vamos a poder crear una zona de conexión mucho mejor y lo vamos a sacar mucho más provecho, que tenemos todo compartimentado con puertas, paredes, etc. Pero también tenemos que estudiar cómo vives tú, cómo es tu forma de vivir, qué es lo que haces, porque si tú eres una persona que necesita tener delimitada la zona de la entrada de las habitaciones, puesto que te levantas muy pronto y tienes que cerrar puertas para no despertar a los niños o lo que sea, a lo mejor no te compensa tener esa estancia comunicada en su plenitud, y a lo mejor es mejor tener esa puerta que nos separa y nos aísla de los ruidos. Pero al final esto es conocer cómo vives. También hay varias formas de crear esa puerta separadora y diferentes diseños que hacen que se pueda integrar mejor en el espacio. En un espacio, digamos, que se quiere todo integrar, que es una de las cosas que más veo, lo que se suele hacer es crear una iluminación compartida en las dos estancias. Es decir, crearíamos una iluminación LED
en la zona del techo que nos comunique tanto la zona de entrada como la zona de pasillo para que todo se vea unificado y mucho más amplio. Si por lo que sea tenemos una viga o una parte estructural que no nos permite tener esa estancia comunicada, lo podemos hacer en 2 tramos, que también lo he hecho en proyectos y también queda súper bien. Un pasillo, digamos, sirve pues para distribuir hacia las habitaciones y normalmente los pasillos no son muy amplios, suelen ser pasillos estrechos de entre 90, 1 metro, 1,20 m de ancho, por lo tanto tenemos para pasar y ya está. ¿Y qué ocurre? Que los pasillos, dependiendo de si son pasillos muy largos o menos largos, podemos colocar una serie de información en las paredes de una forma u otra, es decir, podemos poner más cantidad de cosas o menos cantidad de cosas dependiendo de cómo sea de largo este pasillo y de la anchura que tenga. Los pasillos que yo he trabajado han sido pasillos, como digo, de características variadas, desde pasillos de una anchura, como os digo, de 1,20 m, pero luego no tan largos, hasta pasillos de 1 metro y luego de 8 metros de largo. La manera de abordar estos pasillos va a depender de los clientes, de sus necesidades y de sus gustos, pero yo siempre os recomiendo una serie de cosas. Hay que incluir cuadros, hay que incluir espejos y hay que incluir alguna balda decorativa si nos da el espacio, aunque sea pequeña, para poder apoyar algún objeto y que el espacio no se nos haga tan largo. En el caso de que no quieras utilizar una pequeña balda decorativa para apoyar nada, podemos utilizar murales, papeles pintados, frisos, molduras, revestimientos que nos van a dar juego, nos van a dar características de diseño en estos pasillos y van a hacer que no se vean tan angostos y tan largos. También jugar con la luz, como os decía, el tema del LED con las bandejas decorativas o las molduras van a ser un punto siempre a favor. También el tema de los apliques en las paredes, otro punto a favor, iluminar la pared no solo desde la parte de arriba sino también a mitad. Y si ya conseguimos iluminar también la parte baja, el zócalo, o por lo menos hacer unos spots de luz a lo largo del pasillo, sobre todo cuando son los pasillos muy largos, va a ser un punto a favor para que el pasillo no se nos haga tan largo, tan angosto y en cambio tengamos iluminación, tengamos belleza y tengamos un pasillo acorde a nuestras necesidades. Os voy a poner algunos ejemplos de pasillos que hemos realizado en el estudio que creo que son interesantes de cara a ver todos estos ejemplos que os he puesto. Por ejemplo, en el proyecto Prosperidad lo que hicimos fue, teníamos ya el recibidor y el pasillo unido, no tuvimos que tirar nada, pero lo que hicimos fue unificarlo todavía más de una serie de formas. Lo primero que hicimos fue crear una unión entre la entrada y el pasillo jugando con el color. Hicimos un revestimiento de orac en la pared del recibidor donde se encontraba el banco zapatero en un color verde que unificamos y acompasamos con un mural de tendencia vegetal que nos daba amplitud y nos creaba como un punto focal al final del pasillo. Entonces teníamos en la entrada el revestimiento verde y al final del pasillo el mural. La unión de estos dos tonalidades en colores verdes pero que al mismo tiempo se hablaban entre sí permitió unificar mucho más lo que es el espacio. Además, la iluminación, hicimos un foseado LED en tanto la zona de la entrada como la zona del pasillo, creando como dos carriles. Uno era más corto, otro era más largo, pero de alguna manera, de forma intuitiva, sabías el camino que tenías que seguir. Y además, en la zona larga colocamos molduras que daban más elegancia al pasillo y también colocamos apliques para dar un poco más de luz en el caso de que fuese necesario. No nos hizo falta utilizar luces, digamos, directas del techo y tampoco nos hizo falta llenar todo de focos. Pusimos 4 luces estratégicas y la iluminación de la estancia fue increíble. Otro de los proyectos que puedo nombraros es el proyecto Queen, un proyecto con un pasillo larguísimo y una entrada más pequeña. Teníamos ambas estancias comunicadas por una puerta y lo que hicimos fue eliminar esta puerta, crear un arco semirredondeado en las esquinas para unir tanto la entrada como el pasillo. El objetivo era evitar la barrera de tengo un espacio y luego tengo otro. Directamente tú ves el final del pasillo, pero eso sí, con una iluminación correcta, con unos muebles correctos, con unos colores, unos revestimientos que hacen que dé gusto pasar como por esa galería que es ese pasillo. En el proyecto Queen hicimos uso de revestimientos verticales, hicimos uso de murales, hicimos uso de iluminación tanto cenital como de apliques, así como de espejos y de cuadros. Y el resultado para mi gusto es un
un pasillo que está muy bien trabajado, un pasillo que es interesante, como os he comentado, el efecto galería de arte con fotos vuestras de la familia, que siempre queda espectacular, y utilizando murales que generen profundidad, de buenísima calidad para que se puedan limpiar bien, pero que nos hagan sentir como si estuviésemos en nuestro espacio favorito, en nuestro lugar soñado, y eso hace que el pasillo se vuelva súper interesante a los ojos nuestros y de nuestras visitas. Otro de los pasillos o recibidores que quería comentaros es el caso del proyecto Nueva Esencia. En el caso del proyecto Nueva Esencia, lo que hicimos fue, debido al pequeño espacio que teníamos y enseguida se unía la cocina, teníamos ya recibidor y cocina todo junto, lo que hicimos fue hacer un armario que nos diese tanto la funcionalidad de mueble de cocina, incluyendo nevera, congelador, mueble de almacenaje, como también un pequeño armario que nos permitiese guardar los abrigos. Y todo ello lo intentamos unir con un mueble semi-redondeado con un zapatero en la parte baja y un perchero en la parte alta. De esta forma tenemos cubierta la zona de colgar cosas nada más entrar, de apoyar objetos nada más entrar y de poder descalzarnos nada más entrar. Otro ejemplo que puedo comentaros es el caso del proyecto OVB, un proyecto que hicimos de una oficina en Alcalá de Henares. En este caso no es un recibidor residencial, es un recibidor contract, un recibidor de una oficina. En este caso, lo más importante es dotar el espacio de un buen mostrador donde pueda atender a la gente que llega nueva, una zona de asiento que se puedan sentar para esperar la visita y una zona que esté bien iluminada, bien decorada, bien diseñada para que quien entre se sienta como en casa. Otro proyecto que quiero hablaros es el proyecto Luz. Hicimos un recibidor entrada pasillo de unas características concretas, que era una zona de entrada que incluía un armario panelado oculto y el acceso al baño también estaba oculto. Esto hacía que nada más entrar no viésemos qué hay detrás de esas puertas ocultas, solo sabíamos que estaba todo con molduras y son accesos que quedan ocultos a la vista, por lo tanto cualquier tipo de cosa, que el baño esté sin limpiar o sin recoger o que el armario esté con los abrigos mejor o peor colocados, al entrar no se ve absolutamente nada y queda un espacio súper elegante, muy terminado y armonioso y bien iluminado. A continuación de esta zona de entrada donde se encuentra este armario y la zona de acceso al baño teníamos el pasillo que comunica hacia las habitaciones. Todo lo que es el pasillo tanto de acceso a habitaciones como de acceso a salón estaba todo abierto. Bien, la zona de acceso a habitaciones igual una iluminación cenital, iluminación con apliques y revestimientos, molduras, cuadros, la galería que siempre os hablo. Bien, de esta manera es mucho más interesante y cuando está bien iluminado y está bien trabajado, el espacio gana en luminosidad y gana en elegancia. Uno de los proyectos en los que estamos trabajando ahora mismo, y es a razón también de pasillo, es el proyecto Cartagena. Como sabéis, en el proyecto Cartagena hemos realizado varias estancias, desde la entrada, incluyendo, ahora os voy a hablar de ella, de también el comedor y el salón, y ahora estamos realizando lo que es el pasillo que da acceso a las habitaciones. Cuando hicimos la entrada, el espacio de lo que es salón, comedor y cocina, junto con la entrada a la vivienda, estaba todo unido. Lo que queríamos con nuestro diseño era crear una independencia, aunque fuese ligera, sin eliminar completamente el paso de la luz del salón, que era la principal fuente de luz, pero una comunicación ligera, pero al mismo tiempo satisfactoria. ¿Para qué? Para poder colocar lo que os he comentado, un banco donde dejar los bolsos, sentarse, los zapatos, etcétera, y una zona donde colgar los abrigos. La manera que utilizamos para unificar y al mismo tiempo separar estos espacios fue a través de la palillería. Esto lo hicimos hace un par de años y la palillería en aquel momento era tendencia. Hoy en día hay muchas más formas de separar, ya sea con vidrios, ya sea con o sin perfil, ya sea con planchas, con biombos, hay un montón de maneras. En nuestro caso, la palillería es algo que nos encantaba para esta clienta porque ya es muy natural y de usar madera, y utilizamos unos listones de 10×10 para crear una separación visual, pero que al mismo tiempo tiene un paso de luz. Entonces solucionamos esto colocando, como os digo, la palillería, los ganchos para los abrigos y el banco, y de frente un gran espejo para iluminar la estancia, que os he dicho que es algo fundamental. Ahora os hablo del tema del pasillo. El pasillo comunica estancias, está comunicado con la cocina,
Pero en este caso y por características de la vivienda necesitamos crear una puerta separadora entre la estancia de la cocina y el pasillo, por un tema de humedades, de temperatura y porque la casa está ubicada en una zona cerca del mar. En este caso y solo en este caso colocamos una puerta, y la puerta es una puerta que va a permitir el paso de luz porque presenta un cristal transparente. Es una puerta con diseño en el cual hemos hecho un diseño de arco para que la puerta tenga unas características más interesantes y más bonitas y que continúe la estética de la madera y la estética más mediterránea de la vivienda. Y hemos llevado estos arcos a lo largo del pasillo, creando como la típica galería mediterránea en la cual que tenemos muchísimas ganas de incluir la textura de microcemento o por lo menos encalado, que genere una textura de movimiento en tonos grises en las paredes y colocando una iluminación que potencie los arcos del techo, las paredes también con apliques para que esa rugosidad de las paredes, digamos, despierte, y luego una iluminación más en la parte baja del zócalo para iluminar el paso, el tránsito de los clientes a través de este pasillo. Digamos que, como os he comentado, las entradas de los pasillos son fundamentales en los proyectos. Como os he dicho, es la carta de presentación ante cualquier persona que entra en tu casa, incluido uno mismo, y creo que para que sean realmente funcionales tiene que tener lo que os he comentado en este vídeo: algo donde sentarse, donde apoyar objetos, donde colgar los abrigos y algo que ilumine y que amplíe el espacio, ya sea con espejos o también con la iluminación. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el vídeo, qué es lo que has aprendido, qué dudas tienes. Estaré encantada de solucionar todas tus dudas. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte nada de los proyectos que estoy realizando en el estudio. Sígueme también en YouTube, donde subo vídeos sobre interiorismo, consejos, tendencias y proyectos. Y tampoco te olvides seguirme en Spotify o en Apple Podcast, donde subo estos podcasts en versión audio para cuando vayas conduciendo o haciendo cualquier tarea que me puedas seguir escuchando y aprender de mi mano. Os mando a todos un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.